Buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos con el punto número único de este pleno extraordinario sobre la comparecencia de la presidenta, doña Rosa Dávila, sobre el informe sobre las medidas adoptadas por la Corporación Insular en los 90 días de mandato para dejar resueltas las autopistas del norte, las colas de las autopistas del norte y del sur en la TF5 y TF1. Como saben, en el régimen jurídico aplicable para el desarrollo de esta comparecencia se tiene lo previsto en el artículo 70.1 del reglamento orgánico, por lo que cada grupo político va a actuar, intervenir el portavoz titular del órgano. No sé si en algún caso el portavoz va a renunciar a hacerlo. Señor Afonso. Sí, presidenta, en el caso del Grupo Socialista, tal y como establece el ROSI, podrá intervenir el portavoz del grupo, el máximo representante del mismo. Por tanto, en el caso de mi grupo, intervendrá el presidente del Grupo Socialista, don Pedro Martín. Muchas gracias. En el caso de la presidenta no habrá límite de tiempo y les recuerdo los... Sí, un momento. Señora presidenta, me gustaría saber en qué parte del ROSI se establece que el presidente del grupo es el máximo representante del grupo, porque creo que lo es el portavoz. Un momento, sí. Señor Afonso, vamos a... Lo aclare el secretario. Gracias. Sí, conforme se ha indicado, el reglamento orgánico vigente prevé las comparecencias de la presidencia de la corporación, la intervención obligatoria del portavoz titular del grupo o el máximo órgano de dirección del grupo. En este caso, al haber designado el Grupo Socialista presidente del grupo, entiende la Secretaría General del Pleno que está facultado de forma indistinta tanto el presidente del grupo como el portavoz titular para intervenir en este debate. Muchas gracias, señor secretario. Como iba diciendo, todos los grupos tendrán un límite de 7 minutos, después un segundo turno de 5 minutos y para finalizar un último minuto de intervención. Bueno, pues yo les tengo que decir que estoy muy feliz de estar en este pleno. Creo que este asunto que tiene que ver con la movilidad es un tema que es un reto para toda la isla de Tenerife. Ha sido históricamente un reto al que se han enfrentado todos los partidos que han gobernado en esta corporación. Y prácticamente todos los que estamos representados aquí hemos gobernado las islas durante mucho tiempo. Y por lo tanto, este era un debate que a mí me parece personalmente, como presidenta, se tiene que tener desde una forma sosegada, tranquila, para abordarlo con la complejidad que lo requiere. No es un problema, como hemos visto, de carreteras. En los últimos años vemos que la población en la isla de Tenerife se ha incrementado de una forma notable. También el parque móvil de la isla de Tenerife ha visto incrementado de forma exponencial su presencia en la isla. Podríamos hacer comparaciones con otras islas y ver cómo realmente en los últimos 5 años su población se ha mantenido estable, mientras en la isla de Tenerife el crecimiento poblacional ha sido muy importante. Más de prácticamente 200.000 personas se han incorporado en los últimos años a vivir en la isla de Tenerife. Eso es un reto, el del reto demográfico, el que tenemos que abordar desde todos los ámbitos, desde todos los puntos de vista. Tenemos graves problemas en esta isla, como todos sabemos, de energía, tenemos graves problemas de agua, tenemos graves problemas de vertidos y de residuos. Por lo tanto, el problema de la movilidad no es un problema o el problema de la densidad de población y de la importancia que tiene, en el impacto que tiene esa población sobre las infraestructuras. En este caso, las infraestructuras de carretera no podemos aislar del grave problema que supone para el resto de infraestructuras y servicios que se prestan en la isla de Tenerife. Pero sin lugar a dudas, el tema de la movilidad ha sido un asunto que de forma reiterada y monográfica se ha traído de forma importante por los distintos gobiernos, no solamente a los plenos, sino también al debate político. Y yo creo que es positivo que esté presente en el debate político, porque está presente en el día a día de las personas. Personas que cada día cogen las colas, cada día se dejan la salud, cada día se enfrentan al estrés de llegar a sus trabajos, a dejar a sus hijos en los colegios, sin que haya una respuesta
definitiva. La respuesta es compleja y no lo podemos eludir. El problema es complejo y por eso complejas son las soluciones. Desde el primer momento, y para quienes me conozcan, no soy una persona que rehúya los desafíos y los retos, todo lo contrario, todo lo contrario. Me encontrarán en la búsqueda de soluciones, ahí es donde me encontrarán. Me encontrarán en el diálogo y en el consenso, ahí es donde me encontrarán. Me encontrarán en los espacios comunes en los que nos unen. Y este es un reto, un desafío de una envergadura que nos tenemos que encontrar aquellos espacios en los que estamos de acuerdo. Y yo creo, honestamente, que hay espacios, muchos espacios para el acuerdo. El primero de ellos es que esta isla necesita concluir las infraestructuras de transporte que quedan pendientes, que hay un retraso histórico y que en esta nueva etapa, al frente del Cabildo de Tenerife, estamos determinados, el nuevo Gobierno, a afrontar con determinación la conclusión de las infraestructuras de transporte terrestre que quedan pendientes en la isla de Tenerife y que hayan los recursos suficientes y necesarios para dar respuesta a algo fundamental, y es que nuestras carreteras sean cada vez más seguras y que tengan la dimensión necesaria y adecuada para dar respuesta a los gravísimos problemas del número de vehículos que existen en la isla. Pero si nos quedáramos ahí, estaríamos equivocándonos en la solución, como he dicho, un problema que tiene una enorme complejidad. Durante estos 100 días hemos tenido la oportunidad de sentarnos con muchísimos agentes económicos, muchísimos agentes sociales, agentes que están directamente implicados en buscar soluciones a este gran reto, a este gran desafío. Lo mejor que hemos encontrado es que todos estaban de acuerdo que en solitario el Cabildo de Tenerife no iba a poder dar respuesta y que arrimaban el hombro en la búsqueda de soluciones. Eso ha sido probablemente lo más gratificante de estos 100 días. Encontrar prácticamente en la primera convocatoria a más de 60 agentes que se reunían en torno a una institución, que es el Cabildo Insular de Tenerife, al gobierno de esta isla, en esa vocación de buscar en torno a esta institución, como digo, soluciones a un grave problema que lleva pues atenazando a la isla de Tenerife, desde hace muchos años, haciendo que pierda competitividad, haciendo que pierdan oportunidades y lastrando el desarrollo económico, social y, como digo, la salud de los tinerfeños y tinerfeñas. Eran agentes que no querían mirar para otro lado, que no querían eludir su responsabilidad y que, muy al contrario, venían con propuestas. También nos encontramos, y tengo que decirlo, con un magnífico trabajo técnico del anterior equipo de gobierno, muy avanzado, el plan de movilidad sostenible que podíamos conocer de primera mano de su redactor, de Fernando Davarda, de todo su equipo técnico, que también se presentaban a los distintos agentes que intervienen en las soluciones, que están concernidos en la solución de este problema, del grave problema del atasco, de los atascos de tráfico en la isla de Tenerife, y que también era presentado recientemente a los grupos políticos. Yo creo que es un magnífico trabajo que hace un diagnóstico certero y que además proyecta soluciones, distintas soluciones, distintos escenarios, donde la determinación política es fundamental a la hora de buscar la mejor o las mejores soluciones. Pero había algo fundamental que creo que hay que destacar de este trabajo, y era el que únicamente con infraestructuras de transporte no vamos a dar solución a la complejidad del problema. Las infraestructuras son necesarias, hacer las carreteras que están proyectadas son necesarias, es necesario, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados sin poner en marcha políticas de movilidad completamente orientadas a desincentivar el uso del vehículo privado, a reducir el número de movimientos de vehículos en nuestra isla y a profundizar, si cabe, mucho más en el uso del transporte público, tanto en guagua
con la empresa pública TITSA, como en tranvía o en sistemas ferroviarios, en sistemas guiados. Esa ha sido la determinación en estos primeros 90 días, 100 días ya. Esta ha sido la determinación de este Gobierno, el saber, conocer que efectivamente el análisis que habíamos hecho durante la campaña electoral no era desacertado, que era necesario darle un impulso a las infraestructuras de carreteras, de transporte guiado, pero que desde luego había que tomar con determinación un desafío que era el de evitar la movilidad o optimizar la movilidad que se hace en la isla de Tenerife, que de ninguna otra manera vamos a conseguir poner solución al gravísimo problema que atañe a Tenerife y que, como digo, no es de hoy, no es de ayer, no es de hace 4 años, es de hace mucho tiempo. Pero que probablemente ningún gobierno como este, en los 100 primeros días, se ha tomado tan en serio y se ha comprometido tanto, incluso comprometiendo su propia credibilidad. Sin miedo, sin rendijas, dando la cara, diciendo que nos podemos equivocar en las soluciones, pero que vamos a estar día a día, sin cansancio, sin desfallecer, en la búsqueda de soluciones para uno de los grandes retos que tiene la isla de Tenerife. Y por lo tanto estoy muy orgullosa de, junto con nuestro Gobierno, haber dado pasos al frente con determinación en la búsqueda de esas soluciones. La primera de todas, restablecer el diálogo roto por el anterior Gobierno en el ámbito del impulso necesario de las infraestructuras. Y es que es verdad, nos encontramos con equipos técnicos de una enorme solvencia que no hablaban entre sí. Tuvimos una primera reunión con el consejero de Obras Públicas y se nos presentaban soluciones como puede ser la variante de La Laguna, que tenía informes desfavorables del propio Gobierno anterior, de la anterior corporación, que compartían colores políticos. Creo que es muy importante poder trabajar en el día a día y de la mano para que eso no ocurra. No tener que estar papeles para aquí, papeles para allá, sino poder sentar a los equipos técnicos en la búsqueda de las mejores soluciones técnicas para que cuando eche a andar toda la maquinaria, que es muy pesada, burocrática, las soluciones estén consensuadas. Y en el consenso nos van a encontrar. Y eso fue lo que las directrices que se dieron a los equipos técnicos, tanto del Gobierno de Canarias como del Cabildo Insular de Tenerife, que retomaran el diálogo, que tenían toda la capacidad para descolgar los teléfonos, algo que tenían expresamente prohibido, para dialogar y buscar soluciones. Eso parece que no, pero creo que ha venido a solucionar a veces problemas o soluciones sencillas, a veces de señalética, a veces de cambiar un ceda al paso, a veces de en lo que se está haciendo una obra poder solucionar otras pequeñas cuestiones puntuales que solucionan esas pequeñas identificadas perfectamente por la Dirección General de Tráfico, por la Guardia Civil, con la que también nos hemos podido sentar en reiteradas ocasiones durante estos 90 días en la búsqueda de esas soluciones y en la identificación de dónde estaban los puntos negros en los que no podíamos dilatar más las soluciones. Hemos recuperado esa mesa de trabajo con la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil y también con los ayuntamientos para buscar soluciones a los graves problemas. Hace apenas unos días teníamos una sesión de trabajo con el alcalde de La Laguna, el mismo alcalde me ha podido trasladar, que a veces no sientan bien estas cosas, pero nosotros, al menos desde el Cabildo, no miramos los colores políticos, miramos las soluciones, nos da lo mismo quién estén en los gobiernos y por eso creo que el alcalde tenía compartida esa idea, trasladó la importancia de podernos sentar los equipos técnicos, estuvimos trabajando hasta altas horas de la noche, tanto a nivel político como técnico, para buscar las mejores soluciones al grave problema que también sufre en gran medida las principales ciudades de la isla de Tenerife y especialmente el problema que tiene el municipio de La Laguna, que está concernido en también las soluciones
que se plantean para la isla de Tenerife y en concreto para las colas de la TF5. Y tengo que agradecer al alcalde de La Laguna, a Luis Geray, su compromiso, su lealtad, su esfuerzo y el trabajo que en ese día y que ha puesto a disposición a su equipo técnico para poder solucionar este grave problema. Un grave problema que además identificamos todos desde los distintos grupos políticos también representados en el municipio, en el Ayuntamiento de La Laguna, como lo es el Partido Popular y Coalición Canaria. Por lo tanto, sin colores políticos nos hemos sentado a buscar soluciones para el grave problema que tenemos en La Laguna, en Padre Ancheta, en la Guamasa. Pero no hemos, como he dicho, no hemos desfallecido en la búsqueda de soluciones y en implicar a los distintos agentes económicos y sociales. Además de impulsar el transporte público, lo dijimos en un primer momento, para nosotros el extender la gratuidad que había puesto en marcha el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, tan solo para los trenes de cercanía y trasladarlo también para solucionar el problema del tráfico y poder dar un respiro a las personas que cada vez les sube más en la cesta de la compra y que estaban unas políticas orientadas no solamente al impulso del transporte público, sino también a atajar el grave problema de la inflación y que se habían puesto solo en marcha en la península, se pudieron poner en marcha gracias a la negociación política también en las distintas islas. Sin embargo, esa gratuidad no fue acompañada del refuerzo de las distintas líneas que se veía que iban a necesitar del refuerzo y no solamente en frecuencia, sino en capilaridad, también en número de conductores y, por lo tanto, era fundamental haberse anticipado a esa decisión que había tomado el Gobierno de España en mayo del 2022 y que desafortunadamente se dejó pasar el tiempo pensando que no se iba a implantar. Desafortunadamente se implantó a pesar del voto en contra del Partido Socialista aquí, en este mismo salón de pleno, donde pues, se negaban a poner en marcha la gratuidad. Se ha demostrado que ha sido un éxito, no solamente ha sido un éxito en el resto de España, ha sido un éxito en Tenerife. Ahí tenemos las cifras de cómo se ha incrementado el número de transporte público, las cifras de usuarios de transporte público y cómo se ha algo que es fundamental en cambio de hábitos. Para eso necesitamos un transporte público que sea eficiente y eficaz y asequible. Por lo tanto, esas decisiones de incrementar el número de conductores, de incrementar la flota de TITSA, cuando llegamos a este cabildo nos encontramos con un anuncio, pero que no venía respaldado con ninguna capacidad económica. Había una decisión posterior incluso a la celebración de las elecciones de requerir un préstamo por parte de TITSA para la adquisición de vehículos que iba a suponer soltarle a los bancos 20 millones de euros en intereses. 20 millones de euros que se iban a ir por el sumidero y que tanto necesitan las personas en esta isla para atender los gravísimos problemas de esta isla y que se iban a ir a pagar a los bancos, algo que nos dejó perplejos cuando sabemos que cada año a este cabildo, a la anterior corporación, le habían sobrado la friolera de 180 millones de euros. No era necesario hacer esa operación de crédito y, por lo tanto, lo primero que hicimos en el primer Consejo de Gobierno, primer pleno, fue esa modificación de crédito para adquirir las guaguas, para firmar ese compromiso de adquisición de las guaguas con una flota que se va a incorporar al 2024-2025 de casi 250 guaguas y que irá a reforzar el transporte público. No nos hemos quedado en el transporte público, no les voy a cansar porque voy a tener la oportunidad de tener un segundo turno, pero sí es verdad que era muy importante, como decía, implicar a los distintos agentes económicos y sociales. Y ayer pudieron ver cómo se firmaba el acuerdo con Azotel, donde más de 18.000 trabajadores están directamente bajo el paraguas de las 250 empresas del sector hotelero, del sector turístico, el principal sector económico en la isla de Tenerife,
y que van a poner en marcha una prueba piloto, 2.000 empleados en 10 líneas de trabajo en las que el propio Azotel, de la mano del nuevo Gobierno en esta nueva etapa, hemos identificado para poder poner en marcha esas 10 líneas estratégicas donde se ha estudiado la matriz, origen, destino de los trabajadores para optimizar no solamente los horarios de entrada, de salida en los hoteles, para sus trabajadores pudiendo poner transporte colectivo para poder quitar vehículos de las vías. Hemos estado trabajando, y se conocerá muy próximamente, con el Servicio Canario de Salud para poder también optimizar los horarios de recogida de sangre y también optimizar los centros del Servicio Canario de Salud para que la gente tenga el menor sufrimiento posible y no tengan que desplazarse a horas punta hacia los dos grandes hospitales. La descentralización administrativa e indudablemente la sanitaria va a ser absolutamente necesaria para resolver este grave problema. Y otro avance que les hago en el día de hoy. Probablemente la semana que viene pues estemos en disposición de firmar con la Universidad de La Laguna no solamente el seguir con algo que se paralizó en el anterior gobierno, la verdad que nos da muchísima pena porque había una cátedra de movilidad donde tienen muchísimos estudios, son personas altamente cualificadas, investigadoras en este caso, una mujer que probablemente sea la persona que más sabe de movilidad en la isla de Tenerife. Y bueno, vamos a retomar no solamente el seguir apoyando esa cátedra de movilidad, sino distintos puntos y avances con la Universidad de La Laguna. Uno y los más importantes son esas líneas lanzaderas que desde luego no tenían prevista el anterior gobierno, directas a la Universidad de La Laguna, las lanzaderas directas desde el norte de Tenerife a la Universidad de La Laguna, que van a permitir no solamente quitar usuarios de las líneas que sí van tocando otras paradas de guagua, que van a desahogar la situación del intercambiador de La Laguna y que van a ir directamente a La Guajara. Esto es un gran paso, pero el otro gran paso que da la Universidad de La Laguna, porque no es solamente compromiso por parte del Cabildo Insular de Tenerife, sino que hay un compromiso por parte también de toda la comunidad educativa, en este caso universitaria, es comprometerse a estudiar el escalonamiento en la entrada de los universitarios. Esto sí que sería un gran reto. Están plenamente comprometidos, no solamente con eso, sino también en el acceso mediante barreras y el control mediante parking disuasorio y el acceso a la universidad mediante vehículos busbao y primar a aquel que usa los vehículos de alta ocupación y también los vehículos compartidos. Como digo, lo mejor que nos hemos encontrado en el Cabildo Insular de Tenerife en estos primeros 100 días de compromiso ha sido el talante, el compromiso, la determinación de muchísimos agentes económicos y sociales, también de organizaciones ecologistas, en buscar una solución compleja o múltiples soluciones al grave problema de la movilidad. Termino, consejeros y consejeras, portavoces que van a intervenir en este pleno, diciendo, como inicié mi intervención, que para mí es una satisfacción comparecer para dar cuenta, no solamente esta vez, sino yo les pediría que tuviéramos plenos cada 3 meses para evaluar la situación de la movilidad en la isla y podernos comprometer con la isla de Tenerife a impulsar desde todos los partidos políticos, allí donde gobernemos, estemos en los gobiernos municipales, tanto en los gobiernos como en la oposición, a afrontar con la sensibilidad que lo requiere y con la complejidad uno de los principales retos que tiene la isla de Tenerife y que no podemos dar mal ejemplo a quienes han depositado en nosotros toda su confianza y que es la ciudadanía de Tenerife. La ciudadanía nos ha dado su confianza a todos los que están aquí representados para que busquemos las mejores soluciones. Nosotros, el equipo de gobierno, estamos firmemente comprometidos y estoy segura, señores portavoces de los distintos grupos, consejeros y consejeras, que al otro lado también vamos a encontrar
la suficiente compromiso, porque ustedes también, como nosotros, han estado gobernando y saben lo complejo de las soluciones y la multiplicidad de acciones que hay que llevar a cabo. Así que de antemano le doy las gracias por haber solicitado este pleno y permitirnos tener este debate tranquilo, sosegado y que tanto nos está reclamando nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Tiene la palabra para un primer turno de comparecencia el Grupo Mixto, señora Salazar. Buenas Adelante. tardes. Quiero aprovechar mi primera intervención para contextualizar lo que sobre movilidad y carretera ya se ha hablado en comisiones y plenos de septiembre y de octubre. Sin ir más lejos, la reflexión de mi compañero, que voy a copiar porque me parece una exposición estupenda, realizó esta mañana la Comisión de Movilidad y en la que repetiré algunas de sus palabras, sin ánimos de ofender, sin ánimos, sino más bien de aportar y de hacer una reflexión delante de todos los ciudadanos. Nos hacemos a veces portavoces de nuestros ciudadanos cuando nos preguntan a nosotros como grupo del Cabildo. No nos señalan como que somos de Vox, sino que estamos en el Cabildo y nos piden explicaciones. Mi compañero esta mañana dijo unas palabras, como les he dicho, y empiezan así. Incredulidad. Esa es la palabra que mejor define la sensación tras comprobar con la rueda de prensa de antes de ayer, en el que se valoraron las 100 primeras medidas en los 100 primeros días, de gestión, que este Gobierno de esta corporación está sin rumbo claro. Es importante recalcar que nosotros estamos transmitiendo lo que nos dice el pueblo. El pueblo nos dice que estamos improvisando de manera constante y esperamos que esto sirva como llamada a la sensatez y a ponerse a trabajar de verdad por los problemas de movilidad en la isla de Tenerife. Es como decirlo estrafalario, cuanto menos, escuchar a nuestra presidenta decir que el alivio en el tráfico es una percepción suya, pero que se ha constado que las colas, ahora en vez de la altura de Oratava, ha sido trasladadas a Tacoronte. Pero lo dice cuando justo hace 10 días decía la mayoría de las medidas comenzarían a aplicarse en la siguiente semana. Una coherencia en sí misma. Pero esta falta de rigor, de valoraciones de estar por casa, carne de cañón para memes, es una tomadura de pelo para la ciudadanía de esta isla. Ni en 90 días se han solucionado los problemas de las colas en la carretera, ni se han implantado medidas reales para solventarlas. Solo han sido parches y notas de prensa, parches y más notas de prensa. Y la gente, compañeros, los ciudadanos, comienzan a sentirse muy decepcionados y engañados. Compañeros del PP, ¿qué falta hace para que den un golpe sobre la mesa y podamos trabajar en conjunto? Pero ¿alguien se cree que porque una empresa limite el uso de vehículos pesados en hora punta supone algún alivio real a las colas? Absolutamente no, nos han dicho los ciudadanos. O se toman medidas de peso consensuadas y se toma una determinación política clara para resolver este conflicto, o nos vamos a ver toda la legislatura hablando, según los ciudadanos, de ocurrencia tras ocurrencia, improvisación tras improvisación. Mi compañero ha dicho estas palabras y la verdad que las suscribo. Dice, permítanme que ponga en duda ya todo, porque ni es la apuesta por el transporte colectivo, nos parece suficiente. La gente lleva meses quejándose de la saturación, por ejemplo, de la línea 122 de Tixa y un refuerzo del servicio, pues hay ciudadanos que no pueden llegar a subir a la guagua de lo llena que van, porque donde antes había varias opciones de línea, ahora solo hay una. Y la respuesta de la corporación es, una vez más, como hay tantos pasajeros gracias a la gratuidad de los bonos, que se procederá al refuerzo. Pero es que esta promesa se realizó hace 15 días, hace 3 meses y hace 1 año. Y así seguimos. Ya ni hablar de la cuestión de las obras prioritarias en la carretera, que son las mismas, solo que con lavado de cara, para hacer creer que son prioridades nuevas, pero que son obras que llevan tiempos preparadas para su ejecución, como la construcción de un tercer carril en la TF5 y la TF1, la finalización del enlace Chafira-Oroteanda y el cierre del túnel de Erjos. Esta tarde en el Pleno extraordinario tendremos la posibilidad de debatir largo y tendido sobre este asunto, que desde luego, si vamos a entrar a valorarlo, siento decir que tenemos una nota 0 como corporación. Asimismo, quiero remitir
que a la Comisión de Movilidad de septiembre, donde Vox hicimos comparecer a la consejera de Movilidad y donde expusimos los principales retos en la movilidad de la isla. Es curioso que el Gobierno insular eligiese ese día para presentar en rueda de prensa el Plan Insular de Sostenibilidad, antes incluso que cualquier reunión con el resto de grupos políticos de esta corporación. No ha sido hasta este lunes pasado cuando se nos convocó para una reunión donde analizamos las conclusiones alternativas. Políticas sobre vehículo privado, alternativas con carril bus-BAO y la red jerarquizada, las inversiones, por ejemplo, e intervención, junto al soporte al transporte público y un largo etcétera. Un plan en el que aún solo conocemos sus primeras fases, principalmente de diagnóstico, y la sensación que yo he recibido en esa puesta y en la que nos citaron los portavoces todavía no las tengo claras. El próximo 25 de octubre, tengo entendido, se cerrará el enlace Guamasa-La Laguna entre las 7 y las 8:30 de la mañana para evitar la incorporación a la vía de los vecinos de esa zona, que deberán continuar por la carretera paralela a la TF5 para incorporarse por la salida previa al Aeropuerto del Norte, donde empieza el tercer carril de la autopista. Se trata de una medida que durará 8 días y que contará con la presencia de la Guardia Civil en la zona. Una medida anunciada a espalda del Ayuntamiento y que después, como todos sabemos, fue consensuada. Pero, de nuevo, vuelve a dejar de ver la forma, lamentándolo mucho en esta corporación, siempre a espaldas. Muchas gracias. Gracias, señora Salazar. Tiene la palabra por parte del Grupo Popular su portavoz, el señor Afonso. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Las colas, la congestión del tráfico, la movilidad, lo podemos llamar de muchas maneras, pero al final siempre coincidimos en que es el gran problema de la isla. El gran problema porque afecta de manera transversal a todos los sectores de actividad, afecta a los que la tienen y a los que también están sin ella, desempleados, afecta a todas las edades, afecta ya también a los del norte y a los del sur, por supuesto a los que residen en la zona metropolitana, afecta por tanto a todo lo importante que sucede en la isla de Tenerife. Con esta premisa, el Grupo Popular ha venido siendo partícipe del debate sobre la movilidad en la isla desde hace mucho tiempo. Es una cuestión que nos preocupa, pero que también nos ha venido ocupando. Y también aquí, en la sede de este Cabildo Insular, hemos venido ofreciendo también de forma leal medidas que, en nuestro mejor entender, con todos los defectos que pudieran tenerse, creíamos que podían ser útiles para ir paliando este grave problema. Lo hicimos sucesivamente en diferentes mandatos, apostando, por supuesto, por la movilidad pública, con una lucha denodada porque tuvieran eco medidas que luego en el tiempo sí se demostraron que han sido útiles. Pero también siendo conscientes de que no hay soluciones unívocas, de que efectivamente hay que actuar en diferentes ámbitos y que conviene sobre todo hacerlo con determinación, frente a lo que a veces el propio debate político consigue frenar. Y concluíamos que efectivamente había formas de abordarlo. Por un lado, intentando actuar sobre la demanda de desplazamientos para reducirlos y también actuando sobre la oferta de nuevos kilómetros de vías, también estimulando los proyectos de infraestructuras que son necesarios en la isla. Y nosotros convinimos que las dos eran necesarias. Pero para que fueran posibles, para que se pudieran llevar a cabo, para que pudieran desplegar efectos, hay que sincronizarlas, hay que ordenarlas y, sobre todo, convenía tener algún documento que estratégicamente las guiara. Abordábamos el debate, por tanto, pidiendo un plan de movilidad desde hace muchos años. El caso es que ya las circunstancias que se han venido sucediendo en el tiempo de poco le van a importar a los ciudadanos de la isla que día a día siguen padeciendo la congestión y las colas. Toca hablar del hoy, toca hablar del octubre de 2023 y de lo que viene por delante. Y en esa tesitura creo que hay que poner por delante el valor de lo que hemos pedido también denodadamente en este salón de plenos. Valor constructivo, no solamente para construir carreteras, también para construir grandes acuerdos, para construir consenso. Hacerlo siendo conscientes de que la forma de actuar a priorística viene determinada por lo que está
en la mano de lo posible hoy. Y lo posible hoy es actuar en la reducción de demanda de desplazamientos con las herramientas que tenemos. Y, por tanto, nos parece consecuente que este mandato haya arrancado intentando poner todo el esfuerzo técnico y administrativo posible, con el impulso político correspondiente, para que esas medidas que tienen que intervenir en la reducción de desplazamientos puedan tener lo antes posible los efectos deseados. Y, evidentemente, algunos de esos efectos se verán más pronto que otros. Por supuesto que sí. Ojalá fuéramos capaces de desear y actuar y obtener los resultados adecuados. Lleva su proceso, lógicamente, y también en ese proceso podemos acertar y tener equivocaciones. Pero centrar la atención en este primer momento en las medidas que tengan que intervenir sobre esa reducción de desplazamientos no es óbice, no debe serlo, para que sigamos preocupados y ocupados en estimular los proyectos de infraestructuras que tengan que dotar a la isla del sistema viario adecuado. Y ese escenario se tiene que producir también en el entorno inmediato de tiempo, en el corto y en el medio plazo. Y quiero aprovechar también esta primera intervención para recordar que probablemente, aunque abordemos esto hoy con perspectiva temporal de cierta profundidad, estaremos hablando de que estas medidas puedan cristalizar en escenarios donde la isla de Tenerife siga incrementando su población, en la medida en que todos conocemos, es público, que somos la única isla que sigue aportando crecimiento demográfico al archipiélago. Y que además, no solamente se da esta circunstancia, sino que para poder mantener el sistema productivo que sostiene nuestra economía, necesitamos que tengamos en la isla ese entorno de entre 5 y 6 millones de visitantes cada año. Por tanto, no podemos tener una visión reduccionista. No podemos contentarnos con satisfacer la demanda que pueda aliviar el problema hoy. Tenemos que pensar en la isla que tendremos dentro de 30 años también, para no repetir y hacer padecer a los que vienen detrás de nosotros los mismos problemas que a día de hoy padecen tantos miles de tinerfeños. Por tanto, creo que el propósito por todos estos antecedentes es más que suficiente para que aquí le vemos no solamente el tono, también la voluntad. También pongamos al servicio del interés de la isla nuestro talento, el que también podamos aportar desde la política para que impulse lo mejor posible el esfuerzo técnico que sin duda se va a seguir realizando. Y por tanto pongo por delante los mejores deseos e intenciones y la mejor buena fe que estoy convencido que podemos arrancar hoy en este plenario para que Tenerife pueda tener lo antes posible la movilidad que sus ciudadanos merecen. Muchas gracias. Gracias, señor Afonso. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria, el señor Ruano. Muchas gracias, presidenta. Señoras y señores consejeros, tenía la esperanza de que la intervención por parte del Grupo Socialista la realizara el actual portavoz, más por su capacidad reconocida de acordar que la que pueda representar el presidente, que como expresidente, a su vez, lo hace siempre en clave de sangrar por las heridas de lo que no hizo para hablar de la nueva etapa. A mí me gustaría, lo dije del primer pleno, me gustaría que realmente iniciáramos una nueva etapa en este asunto, que no es un asunto del Cabildo de Tenerife, sino un asunto de Tenerife. Quiero decir que el gran problema que se ha señalado ya por la presidenta y por los portavoces que ya han intervenido en torno a la demografía tiene mucho que ver con la prestación de los servicios, de muchos servicios, desde el servicio sanitario, el servicio educativo o, por supuesto, el tema que estamos tratando hoy, que es el de la movilidad. Y lo digo en relación con que la presidenta, haciendo balance de 100 días de gobierno de este grupo de gobierno integrado por Coalición Canaria y por el Partido Popular, abarcó naturalmente toda la actividad que los miembros de este Gobierno han realizado, obviamente siendo la movilidad uno de los asuntos más críticos en nuestra isla, corresponde que sea naturalmente noticia. Y naturalmente noticia pues que se hizo también un compromiso de intentar aliviar, y así se dijo y consta en todos los medios, aliviar las colas que sufren nuestros ciudadanos, sobre todo en determinados tramos horarios, en el caso del norte, en los tramos horarios de la mañana, de las primeras horas de la mañana, y no es baladí
el que se haya intentado y se sigue intentando hacer cómplices de soluciones para la movilidad a muchos agentes económicos y sociales que tienen muchas posibilidades de contribuir a ello. Decía que la presidenta hace un balance de los 100 días y a modo de réplica el expresidente, más que el actual presidente del grupo, que no parece haber iniciado todavía la nueva etapa, viene a replicar en torno a las cuestiones que la presidenta señalaba. Yo, simplemente por recordar, he traído esta famosa foto que se hace en un puente del norte de Tenerife, en donde están todos los alcaldes junto con el entonces candidato, señor Martín, que lo era. Esto es del día, concretamente del día 21 de mayo del 2019, y dice que pedía un cambio para acabar con los atascos. Lo que ocurrió fue realmente, señor Martín, que lo que se produjo por parte del Cabildo de Tenerife, lamentablemente, es lo que en Lucha Canaria se conoce como pasividad en la brega. Es decir, que al final ustedes dejaron de hacer cosas porque querían pasar de puntillas sobre un asunto que sigue afectando gravemente a los tinerfeños y tinerfeñas, y pasar de puntillas lo mejor era que fuera el gobierno y naturalmente una persona en la segunda o en la tercera línea de la estructura del gobierno, el director general de Infraestructura y Viarias, el que diera respuesta a las cuestiones de movilidad de la isla de Tenerife, que no son solo las de infraestructura viaria, como señalaba la presidenta y como ha reiterado el vicepresidente y también portavoz del Grupo Popular. Señoras, señores, tenemos un grave problema, un problema que no podemos eludir. Y las soluciones posiblemente no serán soluciones inmediatas, posiblemente no podemos verlas en el medio plazo como nos gustaría verlas, pero que hay medidas posibles para aliviar la situación es objetivo. Y tendríamos que pensar que si en un foro en el cual concurren, como ocurrió aquí, el 10 de julio concretamente de este año, en ese foro al que concurrieron, como señalaba antes la presidenta, muchas organizaciones, y voy a citar algunas: la Dirección Provincial de Tráfico con la Guardia Civil de Tráfico, la Comisión de Transportes de la COE, la Federación de Transportes, la Universidad de La Laguna a través de su Cátedra de Economía y Movilidad, los concesionarios de automóviles, los municipios de Arona, Adeje, Santa Cruz, La Orotava y Los Realejos, el grupo de expertos del Plan Insular de Movilidad que está ya a punto de entrar en información pública, FEDETAX, los colegios profesionales de ingenieros de obras públicas, de industriales, arquitectos y otros colectivos. Y todos ellos concurrieron y a todos ellos se les reclamó un propósito de llegar a un acuerdo social e institucional para mejorar la movilidad en Tenerife, porque las carreteras no se van a hacer de un día para otro y son imprescindibles las nuevas carreteras, pero no se van a hacer de un día para otro. Pero como señalaba a su vez la presidenta, no va a ser posible una solución a la movilidad si no cambiamos también hábitos de movilidad. Y eso es el concurso de un montón de políticas, entre otras la del transporte público que se ha señalado. Sin duda alguna, y quizás lo señalaba también el vicepresidente y portavoz popular, también tendríamos que acometer medidas que tienen que ver con el largo plazo. Tendríamos que acometer medidas que tienen que dar solución ahora, en los próximos años, con las infraestructuras proyectadas, ejecutar las infraestructuras proyectadas, poner en marcha las medidas de movilidad temporal o de alivio que se están poniendo en marcha y a su vez tener capacidad para planificar el futuro y dar solución con algunos corredores ferroviarios de alta capacidad a la movilidad en nuestra isla para que no vuelva a suceder lo que nos ha venido sucediendo en los últimos años. Por ahora, espero, señor Martín, que a pesar de que yo le he hecho algunas invocaciones personales, le tiendo la mano a que intentemos, sí, ríanse, deben ser que están más preocupados de reivindicar el pasado, de contribuir al futuro. Yo, a pesar de que puedo ser mayor que la mayor parte de ustedes, confío mucho en el futuro de Tenerife y confío en contribuir a mejorar el futuro de Tenerife y no a quedarme en el pasado como se han quedado ustedes. Muchas gracias. Gracias, señor Ruano.
Tiene la palabra por el Grupo Socialista el señor Martín. Tiene la palabra, señor Martín. Muchas gracias, presidenta. Primero, señor Ruano, desde luego lo de usted es un papelón. Poder justificar el trabajo de su gobierno durante estos 90 días e intentar acallar mi voz diciendo que estoy incapacitado para hablar en un pleno. Y lo intenta y ha tenido que ser el propio secretario el que le dice que sí, que puedo intervenir. Si esa es la manera que usted tiene de tender la mano, yo lo veo muy complicada, ¿no?, de poderlo interpretar así. Pero, en fin, aquí estamos para hablar de una convocatoria que ha propuesto el Partido Socialista, y me alegra que sea un día feliz para la presidenta, que si de verdad entendía que era tan necesario convocar este pleno, lo podía haber hecho como una comparecencia a petición propia, y no lo ha hecho. Bien, lo hemos pedido los socialistas para hablar de lo que fue su propuesta electoral central, la propuesta estrella de Coalición Canaria y de la señora Rosa Dávila, resolver los problemas de carreteras en 90 días. Y no ha sido cierto. Era simplemente una promesa electoral para intentar raspar votos. Y cuando las cosas han venido mal dadas y se ha demostrado, sino que le pregunten a los que han estado hoy atascados en la TF5, pregúntenle a ellos si tienen la sensación que usted tiene de que las cosas han mejorado y que las colas ahora son más pequeñas. Con esa búsqueda de huida hacia adelante, porque no tiene manera de justificar en estos 90 días que la situación haya cambiado, para un asunto tan complejo, claro que es complejo, por eso nosotros encargamos lo que ningún cabildo había hecho, que es un plan de movilidad sostenible para la isla de Tenerife. Señora Rosa Dávila, no se puede uno estar haciendo fotos todos los días queriendo vender lo que no existe. Usted no ha solucionado el problema. Se hace fotos con guaguas. ¿Alguien se cree que usted ha sido capaz de tener guaguas aquí en 3 meses de gobierno? Nosotros encargamos 120 guaguas en el año 2020 y 248 guaguas en el 2022 y contratamos a 172 personas. Pero me alegra que usted se haga fotos con ellas. Usted habla de soluciones como que lleguen las grúas en menos de 15 minutos cuando hay un accidente en la autopista TF1 o TF5. ¿Me puede decir cómo garantiza que eso va a ocurrir? ¿O es una idea original que también ha sentido usted dentro que se puede conseguir? Habla usted de semáforos en el Padre Anchieta. No sé si esa es la solución. La reducción de camiones. A mí los números no me dan. Me daban 6 camiones al principio, 10 camiones al día. Por autopistas por las que transitan más de 110.000 vehículos, tanto por la TF5 como por la TF1, diariamente. Y luego, eso sí, hace usted una solicitud de prudencia a los conductores. Mire, tanto esa ocurrencia como cualquier otra, mire, si van bien encaminadas, nosotros las vamos a apoyar. Las vamos a apoyar. Incluso hasta el corte de la carretera de Guamasa, que usted no contó para ese corte con el Ayuntamiento de La Laguna. Fue el alcalde de La Laguna el que le pidió la reunión porque usted no se lo había comunicado y se enteró por los medios. Y usted que habla de conexión entre los técnicos del Ayuntamiento de La Laguna, tampoco sabían nada. A usted lo de las comunicaciones entre técnicos, según con quién sean y con qué ayuntamiento. Pero lo que le voy a decir es que deje de estar ausente de los verdaderos problemas que tienen nuestras comunicaciones y nuestra movilidad. Y eso se llama acabar con los proyectos y poner en marcha los proyectos de carreteras. Usted en este asunto está ausente. Se dedica a salir en Facebook, en Twitter y allí donde puede. Pero la cuestión es, tenemos que terminar con el túnel de Erjo. A día de hoy, ¿usted se ha preocupado de resolver el modificado 1 y el modificado 2 que está planteado sobre la mesa para poder acabar esa obra? Porque si no, esa obra o se retrasa o se puede llegar incluso a parar, donde se contempla la expropiación directa y la ampliación a 4 carriles. Tramo Icó-San Juan de la Rambla. El proyecto está terminado y aprobado definitivamente. Lleva desde junio parado. ¿Usted se ha preocupado de mover ese proyecto? Porque de eso no habla. La variante de Lora, de Guamasa, Lora y Tamayo tiene proyecto de trazado aprobado, tiene tramitada la información pública, tiene aprobada la evaluación ambiental. Podrían licitarlo ya. La gran obra para acabar con los problemas de los atascos. Puede licitarla ya y dispone de financiación. Usted, de ese asunto, es que le da repelús, tampoco lo impulsa. Si hablamos de la TF1, Fañabé Las Américas, impulsa ese proyecto. Lo sacó el gobierno anterior, el Gobierno de Canarias, en colaboración con el Cabildo de Tenerife, en enero de este año. Proyecto y obra, para que pudiera salir todo más deprisa. ¿Me puede decir si va a salir en plazo? Playa de las Américas, Orotianda, tiene proyecto de trazado, tiene exposición pública, tiene resueltas las alegaciones, tiene estudio de impacto ambiental. Tenía que haber salido licitación en julio. Usted de ese asunto ni habla. Conexión Las Chafiras, Orotianda. ¿Me puede garantizar que en los 7 meses que tiene previsto para acabarse se va a acabar? ¿Se está preocupando usted de esa obra? Tercer carril, Chafiras, Orotianda, San Isidro. Tiene proyecto de trazado, proyecto de ejecución, evaluación ambiental. Se puede sacar a concurso ya.
De ese asunto usted no habla. Y luego, de la única obra que le oigo hablar, fíjense usted, es del carril de la Orotava hasta el aeropuerto y el bus Bao. Miren, ese proyecto es un proyecto muy complejo. Y resulta que es el único proyecto que todavía por tener apenas tiene siquiera proyecto de trazado, no tiene proyecto de ejecución, no tiene información pública. Y cuando sacan información pública es la que se va a montar. Ya ha habido alcaldes que han dicho que no están de acuerdo. No tiene evaluación ambiental. Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto que va a tardar 5 o 6 años. Y ese, para usted, es la prioridad. Asombroso. Sinceramente, señora Rosa Dávila, creo que usted tiene que empezar a preocuparse. No solo hay las iniciativas que ha puesto en marcha, que me parecen muy bien, y como le digo, si quiere la apoyamos. Quiero oírle hablar de que va a defender los intereses de Tenerife. Las partidas económicas de los presupuestos de la comunidad autónoma, que por primera vez en estos años han sido superiores para carreteras en Tenerife que en ninguna otra isla, y que ese dinero no se pierda, que ese dinero no pueda ir a otros cabildos, donde sus presidentes o presidentas aprovechen la oportunidad de su inacción y de que usted no se plante ante el Gobierno de Canarias para decirle que las obras de Tenerife son prioritarias, que tenemos proyectos redactados y que se empiece a invertir ya. Si eso no lo hacemos, estamos a riesgo de perder la inversión. Por lo tanto, yo apelo a que ese afán de diálogo que usted tiene se manifieste activándose, exigiendo, por ejemplo, al consejero de Carreteras del Gobierno de Canarias que no invente disculpas como el problema de las aves para la variante de Guamasa, porque usted sabe perfectamente que ese estudio se tiene que presentar al inicio de las obras, en el acta de replanteo, pero no es ningún elemento que paralice la adjudicación de la obra. Esa obra es esencial junto con las otras que he comentado. Si va a trabajar en esa línea va a tener todo nuestro apoyo, porque esa es la solución. Y aunque usted diga que Tenerife no tiene un problema de carreteras, yo le digo sí, tiene un problema de carreteras, y otros muchos, pero el de carreteras, sin lugar a dudas, es esencial. Gracias, señor Martín. Muchísimas gracias por el apoyo, señor Martín, y a todo el resto de los portavoces. Me alegro mucho de su tono, me alegro mucho fundamentalmente que le parezca que las aportaciones a intentar aliviar las colas de las actuales infraestructuras tienen que ser una prioridad, y que también esté con nosotros en buscar la financiación, encontrarla, pelearla y pelear también por las carreteras de la isla de Tenerife. Le doy la bienvenida también a que supongo que tendremos el apoyo para las infraestructuras ferroviarias que fueron paralizadas durante 4 años por el anterior Gobierno, probablemente no con su concurrencia. Usted era presidente, bueno, pues de un Gobierno que no tenía esa estabilidad para tomar decisiones decididas, determinadas en el transporte guiado. Ahora sí tenemos un Gobierno estable que puede tomar decisiones, y además veo que tenemos una oposición con la voluntad de tender la mano en aquellas grandes cuestiones de la isla. Y efectivamente, señor Martín, igual que la señora Salazar, en sus aportaciones, la importancia que tiene la realización de las infraestructuras que históricamente han quedado relegadas en la isla de Tenerife. Pero también hay que decir que nuestra isla es una isla frágil, que tiene un ecosistema complejo, que además la dispersión de la población no lo hace sencillo el buscar las mejores soluciones. Que cuando se buscan las evaluaciones de impacto ambiental, y usted lo sabe, señor Martín, es muy complicado porque la fragilidad de nuestro territorio no es igual que estar en un territorio peninsular. Eso hace que estemos mucho más atentos a las cuestiones ambientales, que no sé si le preocupan a usted. A mí sí me preocupan los proyectos que veo que tienen un alto impacto sobre el paisaje, sobre los ecosistemas, sobre la fragilidad de nuestro territorio. Y creo que ahí también tenemos que estar atentos, y ahí tenemos que también prestar atención. Me habla usted de la variante de Guamasa y Lora Tamayo, y tengo que decir, no sé si lo sabe porque era usted presidente, que ese proyecto que nos parece interesante porque resuelve un problema en la laguna, que es la preocupación de coser una ciudad que ahora mismo tiene una herida
en el medio, que es esa autopista que la divide. Y creo que, como se hizo en su momento en Santa Cruz, se pueden buscar medidas en las que sea mucho más amable el tránsito dentro de la laguna, de manera que la autopista, al paso por la laguna, pueda tener un terreno mucho más amable, insisto, para peatones, para ciclistas, para también vehículos, pero que podemos dar pasos, como decía el portavoz del Partido Popular, teniendo la mirada en largo plazo. Y yo estoy de acuerdo en el objeto que tiene esa variante, pero fue su gobierno el que evacuó, su gobierno insular, el que evacuó un informe desfavorable sobre esa variante. Y nos hace que no la descartemos en absoluto, sino que nos sentemos con el Colegio de Ingenieros, también con el Gobierno de Canarias, para interpretar mejor las soluciones que se tienen que dar y que las soluciones sean soluciones que nos lleven a algún lado. Pues, coger el problema en Guamasa y trasladarlo a Lora y Tamayo, pues bueno, resuelve un problema que nosotros estamos de acuerdo que hay que abordar, y es esa herida que tiene la laguna. Hay que superar el gravísimo problema que hay de atasco en Padre Anchieta. Está ahí la situación de la pasarela. Afortunadamente, cuando llegamos había una situación complicada. Me interpela usted y me pregunta sobre qué pasa con las obras. Miren, nos encontramos con una contrata en la que iba a dejar la obra. Nos sentamos para poder negociar, porque el abandono de la pasarela hubiese sido un problema grave, como usted sabe, cuando se paralizan los proyectos, y conseguimos que siguiera adelante, porque saben que han subido los precios tanto del transporte como de las materias primas, y esperamos poder tener terminada ese proyecto que viene del gobierno anterior, y a mí no se me cae en prenda decir los buenos proyectos los continuamos adelante, ¿no? No tenemos el talante de algunos que venían a romper con todo lo anterior. No es el nuestro. El nuestro es coger todo lo bueno, y además también de la experiencia de gobierno de los 4 años anteriores, también coger lo bueno que puedan tener y aplicarlo en las soluciones. Pero sí hemos tenido soluciones para estos 90 días, y sí podemos afirmar que de alguna manera hemos conseguido aliviar, poco que sea, no hoy viernes, que además ha llovido, ha habido además también niebla y un accidente en Guamasa. Probablemente no se haya coincidido este pleno con el mejor de los días, pero sí es verdad que hemos constatado el alivio, poco, porque el objetivo es ir poco a poco, como se ha dicho, de algunas, en las horas puntas, de situaciones en las que antes se tardaban trayectos más de 1 hora y media y que ahora han pasado a recorrerse, no estamos tranquilos en absoluto, en 50 minutos. Y eso es así. Me gustaría mencionar algunos de los proyectos que usted cuestiona y que yo le digo que, hablando tanto con la Dirección General de Tráfico como con la Guardia Civil, como también con la propia Asociación de Grúas, era un proyecto que se estaba impulsando por el Cabildo y se paralizó. Y ese proyecto permite superar un grave problema, y es que cuando hay una colisión en la autopista y se determina que vaya el seguro y se llama al seguro al que se le asigna la grúa, puede llegar a tardar hasta 1 hora y media en despejar la vía. Y por lo tanto, 1 hora y media en llegar la grúa. Pero porque el accidente que ha sido en Güímar se le asigna una grúa que a lo mejor está haciendo un servicio en Geneto. Le voy a contar una anécdota de alguien que además la podrá contar porque me daba la razón. Tuvo un incidente, que no un accidente, en La Gomera, y se le asignó, en San Sebastián de La Gomera, y se le asignó una grúa en Santa Cruz de Tenerife, que tuvo que coger un barco. Lo digo porque el tener un servicio de retirada de vehículos de las vías, un servicio que preste el propio Cabildo Insular de Tenerife como parte del sistema del mantenimiento, va a ser una de las soluciones, porque lo que vemos es que cuando hay una retención, esa retención se incrementa debido a que hay una colisión, a veces incluso el efecto Miró, como lo hemos visto en algunos días. Todo eso estamos en disposición de poner medidas que lo puedan solventar, y no son medidas complejas, son casi de sentido común, y negarlas es negar la evidencia. Nadie le está diciendo
Nadie está diciendo a la isla de Tenerife que no hay que impulsar los proyectos mencionados. Todo lo contrario, nos hemos sentado con el Gobierno de Canarias precisamente para impulsarlos, precisamente para darle prioridad, precisamente para que tengan los recursos necesarios para la isla de Tenerife, precisamente para que se hagan de la mejor manera posible, como lo necesita la isla de Tenerife ahora y dentro de 30 años. Ahora y dentro de 30 años. Y no mirar para otro lado. Y claro que vamos a resolver los problemas de Santa Cruz, los problemas de La Laguna, los problemas de Adeje, los problemas de Arona. Mire, lo que sí ha hecho el Gobierno insular es sacar a licitación el soterramiento de la vía de Chayofita y también el intercambiador. Hay un grave problema con los cristianos y eso lo pudo haber hecho usted en los anteriores 4 años y no lo hizo. Cuando yo afirmé en campaña electoral que si era presidenta, escúcheme bien, que si era presidenta estaría en disposición de tomar decisiones destinadas a aliviar la situación de las colas, a tomar decisiones como presidenta para aliviar la situación de las colas, porque lo que no está dispuesta era a quedarme cruzada de brazos mientras esta isla continuaba colapsada. Y además lo dije en un contexto en el que usted mismo afirmaba que íbamos a estar en cola los tinerfeños hasta el 2028. Eso es insostenible. Eso es renunciar a gobernar, que es lo que usted hizo en los anteriores 4 años. Renunciar a poner una sola solución sobre la mesa. Usted tuvo sus 4 años, señor Martín, y no los aprovechó. Yo estoy encantada que ahora aproveche estos 4 años en la oposición para aportar todas esas ideas, conclusiones a las que usted tardó 4 años y que hoy, gracias a este pleno, nos puede exponer. Pero vuelve usted a insistir en traer un pleno de carretera. No, señor Martín, es un problema de movilidad. Y si usted solamente mira las carreteras, volverá a estar equivocado, como equivocado estuvo los últimos 4 años. Y por eso los atascos crecieron. Y por eso, en vez de ir al puente en La Matanza, se tenía que haber ido usted al puente en La Orotava para sacarse esa foto, porque el atasco lo que había hecho era crecer. Porque los problemas hay que abordarlos y mirarlos a la cara, como yo lo miro a usted, sin problemas, sin complejos, sin miedo, porque este es un problema de una complejidad en la que todo el mundo es bienvenido a poner soluciones. Soluciones orientadas a lo que nos dice su propio plan de movilidad y que al parecer usted no se ha leído. Su propio plan de movilidad, el que nosotros recogimos, heredamos y hemos hecho nuestro, un trabajo enorme, nos parece que de una inteligencia que dice que ninguna solución en infraestructura, ni siquiera con infraestructura ferroviaria, será viable o factible, será positiva si no se aplican políticas de movilidad. Y no le he oído ni una. Ni en los anteriores 4 años, ni en este pleno, señor Martín, ni en los anteriores 4 años, ni en este pleno, porque está usted desaprovechando el pleno para tratar el grave problema de la movilidad. Y si quiere hablamos de carreteras, que también es parte de la solución, de las carreteras, de las de ERJO, aquellas que dejó adjudicado precisamente el actual consejero de Obras Públicas. En los últimos 4 años, su consejería, la que gobernaba el Partido Socialista, no adjudicó ni una obra, ni una obra. La de ERJO, el túnel por el que ustedes pasaron rápidamente en julio, estaba adjudicado en los 4 años anteriores. Pero yo aquí no vengo a ponerme medallas, no vengo a ponerme de medallas. Las medallas serán de las personas que nos hagan sus aportaciones, como hace la Cátedra de Economía del Transporte, a las que ustedes le quitaron los recursos económicos. Dinerito que para el Cabildo de Tenerife es poco,
soluciones que tenían que venir de la mano de los distintos agentes económicos y sociales y con los que usted no se sentó ni una sola vez siendo presidente. Señor Martín, bienvenido a las soluciones, bienvenido a la nueva etapa en el frente del Cabildo Insular de Tenerife, bienvenido al consenso, al diálogo y, por supuesto, a la oportunidad de hablar de carreteras, de ferrocarriles, de tranvías que se amplían y, sobre todo, de hacerlo con el máximo cuidado y talento en favor de nuestro territorio, que es frágil y fragmentado. Muchísimas gracias. Tiene la palabra por 5 minutos la señora Salazar. Una red de transporte público eficaz, con buenas conexiones, es sinónimo de libertad, autonomía y mayor vertebración del territorio. El crecimiento exponencial de nuestras ciudades no ha ido acompañado de un desarrollo parejo a la red de transporte público, perjudicando especialmente a los municipios periféricos a facilitar el acceso y la estancia en las ciudades de personas que viven lejos de sus centros de trabajo y dar cobertura en zonas rurales con poca densidad de población y la ampliación del sistema de transporte a demanda. Estimada compañera Rosa, este Gobierno anunció en campaña electoral que durante los 90 primeros días se implementarían medidas para acabar con las colas que afectan, incluso en ocasiones por más de 2 horas, como la de hoy, que estuvo más de 2 horas por la lluvia. Y los ciudadanos hoy siguen preguntándonos qué pasa con lo prometido en campaña y no se trata de una percepción, créame. De igual forma, haciéndome eco de estos ciudadanos, queremos conocer qué estrategias se van a seguir de cara a mejorar el servicio de transporte público en la isla, más allá de los refuerzos puntuales. Toda vez que, por ejemplo, que muchas personas, al no existir un servicio nocturno con horarios más frecuente, por ejemplo, en el caso del tranvía de Santa Cruz, después de las 12 de la noche y el de guagua es muy reducido, terminan rechazando trabajos por lo difícil que les resulta volver a sus casas después de acabar un turno a las 12 de la noche, por ejemplo. El último año, tanto los servicios de tranvía como el de guaguas, como todos hemos sabido, han registrado un aumento de demanda, sobre todo por la gratuidad de los viajes, para usuarios con bonos de transporte. Pero, sin embargo, en los servicios ordinarios se producen situaciones de saturamiento, que se traducen, por ejemplo, en no poder subirse una guagua porque va muy llena y tener que esperar bastante tiempo hasta la siguiente, teniendo que llegar tarde a sus trabajos o a la universidad. ¿Qué planes tiene este Gobierno respecto a los trenes del sur y del norte? Teniendo en cuenta que para los presupuestos de 2023 solo se incluyeron 2 partidas por un total de 1,2 millones de euros para los proyectos del Tren del Sur, que tiene 700.000 euros, y del Norte con 500.000 euros. A todas luces, por lo que vemos, insuficiente. El transporte guiado es una pieza fundamental en el cambio de paradigma de la movilidad de la isla, y esta legislatura debería ser inicio de este hecho, con el proceso de la dirección de las obras y la búsqueda de financiación de una infraestructura que por su entidad es costosa, pero que supondrá un antes y un después. Otra situación que nos preocupa, de igual manera, es la situación de las carreteras, afectadas por el incendio sufrido este verano, con ciertas restricciones como, por ejemplo, la velocidad limitada a 50 km por hora, la prohibición de circular motos, bicicletas o vehículos de más de 12 metros de longitud, por no haber, como ya sabemos, guardarraíles que se los ha llevado el fuego. Sería importante que los ciudadanos conocieran las previsiones para dar total seguridad vial en dichas carreteras y, sobre todo, un llamado a la precaución a la ciudadanía. Conociendo el dato de que el parque móvil del archipiélago se compone de cerca de 2 millones de vehículos, también nos gustaría conocer los objetivos en relación a las propuestas de intermovilidad, coches eléctricos, patinetas y bicicletas. Gracias, señora Salazar. Tiene la palabra el señor Afonso por el Partido Popular. Sí, muchas gracias, presidenta. Efectivamente, nos preocupa la movilidad y nos preocupan las carreteras porque seguimos creyendo que es prioritario, entre otras cuestiones, cerrar el anillo insular. Hacerlo, además, resolviendo los problemas técnicos que puedan quedar por resolver en el tramo entre el Tanque y Santiago del Teide, y hacerlo a su vez para poder concretar proyectos que sufren un retraso histórico, como puede ser el del tramo de San Juan de la Rambla, que aquí se ha aludido. Pero créanme que también esto encierra otra preocupación añadida.
Ojalá tengamos la fortuna de ver rápidamente en los próximos meses cómo se pueda poner en funcionamiento ese tramo que comentaba al principio. Pero también es otra realidad que no se puede obviar, que efectivamente su puesta en funcionamiento va a suponer un estímulo a la movilidad por el oeste de la isla. Y eso va a suponer que nos encontremos de nuevo con otro cuello de botella en aquel tramo que efectivamente no ha sido objeto de actuación y que pues, va a provocar probablemente que se desplace el punto de la congestión, porque evidentemente sabemos las condiciones en las que se encuentra el tramo de TF5 cuando termina la autopista y avanza por el municipio de Los Realejos hacia ese punto de San Juan de la Rambla y ya aborda el tramo hasta la Isla Baja. En resumidas cuentas, estamos ante situaciones que, lógicamente, van a seguir requiriendo de que, entre tanto, se actúe sobre una reducción de la demanda de desplazamientos o que se opte por tener líneas de transporte público mejor dotadas, con más frecuencia, para garantizar que no se pueda llegar a ese colapso, al menos que el usuario tenga alternativas al colapso. Y eso me sirve para engarzarlo con lo que también quería trasladar en relación a otro proyecto que se ha manifestado en intervenciones anteriores y que lógicamente para nosotros es también fundamental, la ampliación del tercer carril de la TF5. Una cuestión que nos lleva también a un horizonte temporal que incluso podríamos estar rebasando ya el horizonte del siguiente decenio y que, por tanto, a la conclusión a la que queríamos llegar es que no podemos quedarnos cruzados de brazos esperando que llegue ese momento. Y creo que, sinceramente, los ciudadanos tampoco lo permitirían ni lo entenderían. Por tanto, sí me gustaría que el punto de común, de acuerdo que podamos tener en esta sesión de hoy, más allá de las lógicas diferencias que se puedan mantener entre formaciones políticas sobre lo hecho o no hecho, o cómo se ha hecho lo hecho, es que lo que desde luego no podemos emitir es un mensaje de resignación a todos los ciudadanos que se ven afectados por el problema de la movilidad. Y evidentemente ese mensaje, contrario a la resignación, requiere reforzar a su vez el compromiso. Ese compromiso al que antes apelaba, el de poder contar con todos los grupos de este cabildo y también con todos los agentes que han intervenido y seguirán interviniendo en la aportación de soluciones para que entre todos podamos asegurarnos de que las que se adopten sean lo más certeras y eficaces posible. Esto, que parece un propósito romántico, soy consciente de ello, evidentemente no lo formularía en nombre de mi grupo y siendo conscientes de que formo parte de un gobierno si no creyera que es viable, si no creyera que es posible. Porque por encima de esas diferencias lógicas que se van a quedar hoy materializadas, creo firmemente en la firmeza de la voluntad de todos los grupos de querer coadyuvar desde su posición legítima para que este sufrimiento, este calvario ya demasiado prolongado, se vaya resolviendo, se vaya mitigando lo antes posible. Insisto, la política es el arte de lo posible cuando se quiere. Hagamos lo que esa frase lapidaria hoy pueda tener virtualidad. Muchas gracias. Gracias, señor Afonso. Tiene la palabra el señor Ruano. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a todos los portavoces en sus respectivas intervenciones y también incluso al señor Martín, a pesar de la apelación a que yo no quería que hablara. No era porque usted no hablara, sino porque evidentemente su grupo tiene derecho a designarlo como portavoz en cualquier pleno y en cualquier ámbito, sino simplemente porque su tendencia personal es a estar instalado en el pasado. Y en el pasado nosotros le reprochamos a usted, a su equipo de gobierno, incluso a los apoyos que tuvo para gobernar, el que no se tomaron las decisiones necesarias cuando se pudo haber hecho. Existía incluso un gobierno de Canarias con el mismo color político que el que representaban ustedes en el Cabildo de Tenerife y no fueron capaces de construir un solo kilómetro de carretera, quitando la TF24 que se inició con un proyecto que había quedado del equipo anterior y afortunadamente eso se concluyó. En este momento lo importante es qué capacidad tenemos para cambiar las cosas. Y es verdad, y tenemos que hablarle a todos los tinerfeños y tinerfeñas, que el cambio es posible con compromisos que tienen que ver con la participación de agentes económicos y sociales en el tráfico. Cuando se habla de un camión en 110.000,
no estamos hablando de un vehículo ligero, hablamos de un vehículo pesado. Y cuando hablamos de uno, pero usted aparte de uno puede encontrar muchos camiones, no voy a decir nombres en este momento de algunas de las compañías de distribución de combustible que están circulando en las horas puntas y que son un gran inconveniente para la circulación diáfana y con seguridad del conjunto de los vehículos por esas vías en esas horas de la mañana. Y eso lo sabemos todos. Y si no se contribuye con alguna alianza, con alguna colaboración a que estos vehículos en esas horas se retiren de la carretera, pues va a ser muy complicado que encontremos soluciones a la movilidad en el corto plazo. Y las soluciones no son soluciones, son alivios o soluciones de alivio. Es verdad que tenemos un grave problema demográfico y de servicios de carácter general. Y todo el que, en fin, viva en esta isla sabe especialmente cuáles son los puntos. En el nuevo plan insular de movilidad que se expone, que se somete a información pública, que ustedes ya conocen, se ve cuáles son los corredores con más carga viaria, corredores que algunos de los cuales superan los 100.000 vehículos diarios. Estamos hablando de toda el área metropolitana y del tramo San Isidro-Playa Las Américas. Al igual que en el trayecto norte, desde La Orotava hasta Santa Cruz, en esas primeras horas de la mañana estamos hablando de más de 100.000 vehículos, 110 es la estimación que realizaba la Dirección General de Infraestructura Viaria en el anterior mandato al que usted se refiere. Lo importante, como señalaba la presidenta, es que tengamos en cuenta que tenemos que obrar sobre este territorio a su vez teniendo en cuenta su fragilidad ambiental. Usted se ha referido a algunas carreteras de las cuales tienen, en fin, un dudoso efecto para tan amplia inversión. Teniendo en cuenta cuál es el convenio de carreteras, en el cual pues nosotros vamos a exigir al Gobierno de Canarias que cumpla con la isla de Tenerife. Desde el punto de vista territorial está claro que en este momento la isla más poblada requiere soluciones viarias y esas soluciones viarias vendrán de la mano de la ejecución de las obras proyectadas en el seno del convenio de carreteras con el Estado. Pero no es suficiente, es lo que ha venido a decir la presidenta y es lo que hemos venido a decir desde el grupo de gobierno y acaba de reiterar el portavoz popular y vicepresidente primero de la corporación. Estamos en condiciones de intentar mejorar, de contribuir, de comprometernos y no volver a hacer lo que pasó en el pasado mandato, que el avance no se dio a pesar de su compromiso electoral por pasividad en la brega, porque usted se retiró de ese compromiso para dejar solo al Gobierno de Canarias, al director general de Infraestructura Viaria, con el cual, por otra parte, las relaciones con este cabildo no eran óptimas. Por tanto, esperemos que esta situación se revierta ahora y tengamos capacidad real para mejorar la movilidad en la isla, con algunas medidas que son paliativas y temporales y con medidas que son de medio plazo, como es la construcción de todas las carreteras las carreteras proyectadas en el marco de lo que establece el convenio de carreteras del Gobierno de Canarias con el Estado. Muchas gracias. Gracias, señor Ruano. Tiene la palabra, señor Martín. Parece que tuviera que recordar que el pleno que hemos convocado ha sido para hablar de la solución en 90 días a los problemas de tráfico de la TF1 y la TF5 a la que se comprometió la presidenta. Y ahora se quiere orillar ese asunto porque esa fue la solicitud, que usted nos lo contara. De hecho, usted ha llegado a decir que han bajado las colas de hora y media a 50 minutos. Eso sí, sin ni siquiera haber implementado todavía sus propias soluciones. A eso se llama en psicología efecto placebo. Si a usted le funciona, yo creo que a los conductores de esta isla no le está funcionando. Ha aprovechado para hablar y criticar de determinadas obras como el Tren del Sur. Mire, el Tren del Sur es una inversión tan cuantiosa que había que hacer un estudio de movilidad para así ser una solución. Y si esa es una solución, apoyarla. Por eso, ya que ustedes hablan de ese estudio de movilidad, es porque entendíamos que es muy complejo el asunto y tiene que ver con carreteras y con otras muchas cosas. Curiosamente, en el Tren del Sur, habría que recordar que en esta misma sala, su partido, Coalición Canaria, votó en contra. Después dijo que sí, en otro pleno, pero solo un trozo. Y luego volvió al principio para decir que sí, que mejor es que se hiciera todo porque ya no valía los argumentos que había hecho en los otros plenos anteriores. En fin, no tenían claro ni lo que querían. De ahí que tuvimos que tomar la decisión de hacer un estudio profundo sobre las necesidades en esta isla de Tenerife de transporte.
Usted me habla de obras como Avenida Yayofita o el Intercambiador de los Cristianos. Le tengo que recordar que la redacción de los dos proyectos la hizo ese gobierno que no hizo nada en el mandato pasado. Si usted hoy puede hablar de eso es porque hay proyectos que sacamos nosotros. Es más, si puede hablar de eso es porque gastamos 6,5 millones de euros en comprar los terrenos, en expropiar los terrenos para hacer el intercambiador. Ahora usted podrá hacer esa obra. Con respecto a Metropolitano, ya le he hablado de guaguas, lo que hemos contratado, lo que compramos y el personal. En Metropolitano incorporamos una unidad más de tranvía en el 22 y otra en 23. Por eso usted habla de la posibilidad de incrementar la frecuencia, porque nosotros hemos trabajado en que pueda haber más unidades. Nuevos carriles de acceso al polígono de Güímar. Es un proyecto encargado y redactado en el mandato anterior. Ustedes que dicen que no saben nada, pero eso sí, salen en los periódicos diciendo que la idea es de ustedes. Bueno. Rotonda de Huargacho. Se hace usted una foto en la rotonda de Huargacho, que encargamos nosotros, adjudicamos nosotros y usted llegó a punto para hacerse la foto. No importa, póngase usted la medalla. Inicio de las obras en la TF 620 de Fasnia, obra adjudicada por el gobierno anterior. Puesta en servicio del carril directo Guajara Universidad y nuevo enlace de la TF24. Lo encargamos nosotros y la TF24 se terminó antes de las elecciones incluso. Ejecución de las rotondas de la Cuesta de la Villa y la Victoria. Si ese fue un proyecto que encargamos nosotros, adjudicamos y se iniciaron las obras. Si está en obra, no lo empezó usted. Pero mire, puesto a no ser original con las soluciones y no solo dedicarse a poner en el currículum suyo de la gestión de estos 90 días obras que nosotros dejamos lanzadas y afortunadamente la documentación está para poderlo corroborar. Usted habla también de un acuerdo con Azotel que a nosotros nos parece fantástico, si también lo apoyamos. En cualquier caso, sí le digo que tampoco es una idea suya. Mire, esta foto es del año 2018. Reconocerán a los que están en la foto, quizás están un poco pequeños. Mire, el señor Carlos Alonso, al lado del presidente de Azotel, que por cierto ayer no vino. Y también el que era entonces director insular de movilidad, el señor Becerra. Ya anunciaron un acuerdo para que entre Azotel, el sector turístico, se pudiera ayudar a la movilidad. No es original la idea, ya alguien la tuvo antes. Mire, no importa, nosotros, repito, que lo apoyamos. Pero a mí me preocupa de todo esto la sensación que estoy teniendo en que todo el rato están orillando el asunto fundamental, que las carreteras que llevan 40 años sin hacerse hay que ejecutarlas. Que los proyectos están, que ustedes que se preocupan por el medio ambiente, las evaluaciones ambientales están. Usted no quiere hablar de ese asunto. Díganos, por favor, si va por fin a impulsar con el Gobierno de Canarias, ese con el que usted se lleva también, los proyectos. Porque nosotros trabajamos con José Luis Delgado, el director insular de carreteras, codo con codo, reuniones mensuales, a veces 2 reuniones cada 15 días, en este cabildo. Y eso permitió que se pudieran desatascar muchísimos proyectos. Y termino diciéndole que cuando usted habla de que hay un informe desfavorable para Guamasa, Alhorá y Tamayo, mire, le tengo que decir que si quiere investigar podrá comprobar que hay un informe de los servicios jurídicos del Cabildo de Tenerife que dicen que el informe técnico no es vinculante, que lo deja bien a las claras y que en cualquier caso no es un informe negativo, sino que pone condiciones. Por lo tanto, tomemos la iniciativa de impulsar este proyecto, porque nos avalan hasta nuestros propios servicios jurídicos. Y termino, señor Ruano, ya puestos a ver quién habla aquí. Hombre, y usted no quiere que yo intervenga y vuelva a insistir, a mí me hubiera gustado escuchar a los responsables pues, de carreteras o de movilidad, a los que ustedes han usurpado hoy la posibilidad de poderse explicar. Y algunos de ellos, como la directora de movilidad, la responsable de movilidad esta mañana, ya nos decía, oiga, es que el dinero nos hace falta. Señor Martín. Termino ya, le agradezco la amabilidad de darme 30 segundos. Nos decían, mire, es que hay que hacer economía, no sé si tendremos dinero para para el bus BAO desde Güímar hasta Santa Cruz, porque claro, entre el incendio y la compra de guaguas, vaya, ahora resulta que no va a haber perras. Pues mira, a lo mejor hubiera sido bueno haber pedido el préstamo para comprar las guaguas y luego, cuando hubiera economía, cancelar el préstamo. Pero hubiéramos arrancado sin hipotecar las obras de carreteras de la isla de Tenerife. Gracias, señor Martín. Concluimos. Me gustaría hablar de algo que de verdad creo que es considerablemente importante. En ese plan de movilidad sostenible dice que los ratios de movilidad de nuestro transporte público están muy bajas, que tan solo el 6% de los usuarios se mueven en transporte público y que, como decía la señora Salazar, de una forma muy oportuna, la importancia de poder llegar a esas, poder reforzar esas líneas que en este momento la gente se queda en las paradas de guagua, por la falta de previsión de que realmente iba a ser un éxito, algo por lo que se apostó en aquel momento en Canarias, que era la gratuidad del transporte público y que ahora la propia Unión Europea se está
planteando implementarla en toda la Unión Europea, porque en este momento es un elemento decisivo para adoptar la decisión de cambiar y de incrementar el número de usuarios que pasan de ser personas que se mueven en su vehículo privado y que por lo tanto tienen un impacto sobre el territorio y también sobre la huella de carbono, y desplazarlo hacia el transporte público. Y nosotros sí creemos que el transporte público es la solución, una parte de la solución importante a la grave problema de movilidad que tiene la isla de Tenerife. La verdad que me da mucha pena que el señor Martín se enrede en las rotondas. Habla de rotondas, rotondas y rotondas. Y no sale de la rotonda el señor Martín. No sale de la rotonda. Y es una pena porque podríamos hablar de lo que realmente importa, que es de la movilidad, porque la rotonda le sirve para mejorar la movilidad, no para la rotonda en sí misma, que es lo que parece que usted está ensimismado. Mire, el objetivo, y me lo preguntaba la señora Salazar en una intervención brillante, es que hay que intentar pasar de tener un 6% de usuarios de vehículos de transporte público a un 15%. Y yo, de verdad, a veces probablemente pensarán que me pongo una soga al cuello, igual que lo hice en aquel momento comprometiéndome a que había la posibilidad, si era presidenta, de tomar decisiones y no quedarme de brazos cruzados, no quedarnos como gobierno de brazos cruzados, que se podían tomar decisiones para reforzar las líneas de guagua, para quitar vehículos pesados de las carreteras, para llegar a acuerdos con la universidad, para llegar a acuerdos con la Azotel, para llegar a acuerdos con otras organizaciones que son capaces de retirar vehículos privados pesados de transporte de las carreteras en las horas punta, de que somos capaces de analizar con quien más sabe probablemente de transporte en esta isla, que tiene que ver con los técnicos, pero también con la Guardia Civil, con la Dirección General de Tráfico, tener el consenso de evaluar dónde tenemos que actuar conjuntamente. Y nos sentimos profundamente orgullosos de la colaboración que estamos teniendo con la Dirección General de Tráfico, con la Guardia Civil, para identificar, sin tener que hacer grandes obras, porque como ha dicho tanto el portavoz del Partido Popular como el portavoz del Partido de Coalición Canaria, las carreteras tardan años en construirse y por supuesto que van a ser una prioridad. Por supuesto que vamos a exigir las inversiones que se tienen que hacer en esta isla y nos iremos al Gobierno de España para exigir también la financiación para los trenes. Señor Martín, usted no fue ni una sola vez a ver al señor Sánchez. ¿Cómo que es muy costoso? Pues claro que es costoso, es lo que cuesta el AVE y cuánto cuesta el AVE y cuánto cuesta la Y. Claro, es que usted tenía que haber ido a buscar la financiación. Y claro, me enseñó una foto de algo que ocurría hace 4 años, cuando estaba el señor Carlos Alonso, un acuerdo con Azotel, que si usted hubiera tenido la generosidad de continuar, pues ya hubiéramos quitado ya, durante estos 4 años, los de su gobierno, el número de vehículos de las personas que van a trabajar a los hoteles y que llenan las autopistas también de la isla. Y hubieran ido más cómodamente, de haber usted tenido no la soberbia de decir y de paralizar todos los proyectos porque simplemente venían de Coalición Canaria. Yo no voy a hacer eso, señor Martín. Yo los proyectos buenos que llegan y que ha impulsado usted, pues sí, me voy a ir a la rotonda de Guargacho. Pues claro que vamos a ir a la rotonda de Guargacho porque nos corresponde ahora a nosotros que estamos gobernando ponerla en marcha, no la voy a paralizar. Igual que no vamos a paralizar las soluciones para los polígonos industriales, todo lo contrario, hay un grave problema en los polígonos industriales que paraliza la actividad económica en esta isla, y lo vamos a poner en marcha. Y por supuesto que impulsamos la avenida Chayofita, porque no solamente es dar una solución para las Islas Verdes, es que es dar una solución al grave problema que tiene el municipio de Arona y lo que usted no quiso dar solución. Y eso es lo que hemos hecho. Pero mire, no, yo no me caracterizo por la soberbia, sino por trabajar, por no dar ni un solo minuto al descanso, por no ausentarme de los problemas. A mí no me van a encontrar en la incomparecencia. A lo mejor tengo, junto con el gobierno, que nos respalda y el trabajo de los consejeros, tanto también el de carretera como de la consejera de movilidad o como ayer,
Se demostraba con el consejero de Turismo, estando presente el vicepresidente López Afonso, en esa firma de la voluntad de este Gobierno de buscar soluciones. No soluciones en las rotondas. Señor Martín, vuelve usted a quedarse dando vueltas en el mismo punto, en el mismo sitio donde usted se quedó hace 4 años y que paralizó la isla de Tenerife. Ahí no nos van a encontrar. Sí nos van a encontrar en el consenso, sí nos van a encontrar en las soluciones, sí nos van a encontrar en los cambios de hábitos más que necesarios que tenemos que producir sobre la población y no le podemos pedir que, como dice la señora Salazar o el señor López Afonso, no vamos a poder encontrar un cambio de hábitos si no hay soluciones que prestemos las propias administraciones. No solamente son carreteras más seguras, sino también políticas de movilidad donde tengan más y mejor transporte público. Por eso la línea 108, la que va de Los Realejos a Santa Cruz, va a aumentar de 65 a 94 viajes de forma inmediata, ya en menos de 15 días. La 108, a su paso por Icod y hasta Santa Cruz, va a duplicar el número de viajes. La 100, desde el Puerto de la Cruz hasta Santa Cruz, donde se está quedando la gente porque el anterior Gobierno no creía en la gratuidad y la boicoteó y no puso suficientes recursos y guaguas para que la gente tuviera guaguas para poder tener frecuencia y tener más paradas que llegaran a más sitios y apostar por la capilaridad y también por el transporte a la demanda que se quedó paralizada en los 2 proyectos que se habían lanzado con anterioridad, la de Los Realejos, que funciona bien, y la de Candelaria. Traslademos el transporte a la demanda, que es darle la viabilidad a los taxis para recoger a las personas mayores que tienen que ir a un centro de salud y que a lo mejor esa guagua está ocupada por 1 o 2 pasajeros. Pongamos a los taxis ahí, también en nuestro sistema público. Pongamos el esfuerzo en extender el sistema tranviario, que se ha demostrado que es un éxito y que absolutamente abandonó el Gobierno anterior. Pero no nos vamos a detener ni un minuto en mirar hacia detrás, todo lo contrario, cogeremos lo bueno que se ha hecho en los últimos 4 años y los anteriores para coger todo el impulso que requiere esta nueva etapa, una nueva etapa en la que sí, definitivamente se apuesta, se da la cara por eliminar las colas en las islas de Tenerife. Señores consejeros y señoras consejeras, nos equivocaremos 1 y 1000 veces, nos sacarán 1 y 1000 memes, pero no nos va a temblar el pulso en tomar decisiones en favor de la ciudadanía, con todos los colores políticos, con todos los alcaldes y alcaldesas, sin mirar el color político, ni quién gobierna en dónde. Eso, ahí vamos a distinguirnos del anterior Gobierno. Ahí sí vamos a estar trabajando codo con codo, porque tenemos un reto. Y a ese reto les emplazo a todos. Y es que dentro de 4 años, cuando todos nosotros volvamos a presentarnos a las elecciones, podamos decir que esta corporación logró, Gobierno y oposición, que el número de pasajeros que iban en transporte público pasó del pírrico 6% al 15% dentro de 4 años. Yo, como presidenta, me comprometo en trabajar en favor de que eso ocurra. Y vuelvo a embargar mi palabra, porque ese es nuestro compromiso. Y me gustaría oír de sus bocas decir que sí, que son capaces de comprometerse en poner todos los medios que fueran necesarios, transporte público y eliminar movilidad, para que tengamos a una población que se mueve de una manera más sostenible, de una manera mucho más amable con el medio natural y que hay suficientes medios, carreteras y transporte público para hacerlo de forma segura. Muchísimas gracias a todos. Tiene la palabra señora Salazar por tiempo de 1 minuto. Para finalizar, desde Vox, sinceramente, hacemos un llamamiento a todos los partidos políticos para que dejemos a un lado los intereses partidistas y nos pongamos a trabajar en resolver los problemas diarios que tienen los ciudadanos en el ámbito de la movilidad y que generan día a día quebraderos de cabezas en su rutina, así como apostar por un modelo de movilidad que nos sitúe entre todas las islas de la manera más
precisa y mejor, más vanguardista y como referencia en todas las islas, por supuesto, sin dejar a nadie atrás. Una vez más, Vox va a seguir tendiendo la mano a todo lo que sea beneficioso para los tinerfeños. Muchas gracias. Gracias, señora Salazar. Tiene la palabra el señor Afonso por el Partido Popular. Gracias, presidenta. Este último minuto será simplemente para, sintetizando las dos intervenciones anteriores, decir un gran sí. Un sí al futuro, que lo representa la movilidad colectiva guiada, que lo representa la ampliación del sistema tranviario, por cierto, iniciativas que han tenido acogida en esta corporación gracias a propuestas del Grupo Popular en pasados mandatos y que a su vez se recogen también en otro documento, el Plan de Movilidad, propuesto y aprobado a instancias de otra moción del Partido Popular en otros mandatos anteriores. Permítame que concluya también arrimando un poco el ascua a mi sardina, en este caso, pero creo también que es de utilidad para enlazarlo con otro sí grande. Ese sí grande a las infraestructuras que doten mejor la isla para el futuro, para todo lo que tenga que venir a continuación. Y también un sí grande a la movilidad, a un mejor estímulo de la movilidad, que sea también reduciendo desplazamientos y armonizando todos los sectores de actividad económica de la isla. Un gran sí, en definitiva, al sentido común, un gran sí a favor de Tenerife. Muchas gracias. Gracias, señor Afonso. Tiene la palabra el señor Ruano. Muchas gracias, presidenta. En este minuto, para, en primer lugar, señalar el apoyo del Grupo de Coalición Canaria a la determinación con la que la presidencia ha tomado este asunto, el coraje con el cual se afrontan las decisiones que tienen que ver con la movilidad y, por tanto, el que sigamos en la línea de hacer posible un pacto social e institucional en la isla de Tenerife para mejorar la movilidad. Sin ese pacto, complicado va a ser que, a pesar de la ejecución del entramado de carreteras proyectado en el convenio del Gobierno de Canarias con el Gobierno del Estado, podamos encontrar una solución viable a lo que es la movilidad en una isla que tiene ya 1 millón de personas, 1 millón de habitantes, con toda seguridad. Yo quisiera, a su vez, presidenta, señalarte que en esa apuesta vamos a estar también, finalmente, con proyectos de largo plazo, como son los transportes ferroviarios. Gracias, señor Ruano. Señor Martín. Bueno, pues muy bien, el transporte ferroviario que habrá que basarlo en lo que dice el estudio de movilidad, que para eso lo encargamos. Me preocupa que digan ustedes que no tienen color político, porque yo creo que el elemento significativo para no querer el proyecto de Guamasa, Lore y Tabaño es que lo impulsó José Luis Delgado y lo apoyó el Partido Socialista. Señor López Afonso, yo le pido que usted lidere este asunto. Podemos perder la financiación de las carreteras, los trámites están hechos y el dinero se puede ir a otras islas. Ayúdenos porque va a tener su gobierno, usted y todos los que están acompañándonos en el gobierno, todo el apoyo del Partido Socialista. Hablemos de movilidad, hablemos de alternativas, estamos dispuestos a ir con ustedes en ese viaje, pero la oportunidad para hacer las carreteras de Tenerife, que están proyectadas, la tenemos ahora. Le pido, por favor, que usted tome la iniciativa porque usted sí que sufre todas las mañanas el tener que venir por la TF5. Muchas gracias. Muchas gracias. Como modo de conclusión, me sumo a las palabras del vicepresidente. No sé, no hay modo de conclusión, se ha terminado. El último turno de palabras es el mío. Como consejero, como presidente. No, perdone, no hay conclusiones. No. Señor secretario, ¿me puede informar si es así? A lo mejor estoy equivocado. Dígame usted. Presidente de la sesión. Si no, levantamos la sesión, no tengo ningún problema. Señor, usted. No, es que creo que la presidenta tiene la capacidad era para... Usted recuerda que cuando yo era presidente, yo no intervenía en el último punto. Cuando era presidente no Sí. habrá nadie. Sabes que no es verdad. Simplemente. Por hacer la Señor gracieta, Martín, no se por hacer preocupe. la gracieta, no merece Señor la Martín. pena que no digas la verdad. Un poco de orden. Gracias, señoría. Una cuestión de orden. le Sí, pidió el simplemente, secretario, si señor el último Martín, turno. no se preocupe que no voy a hacer ninguna intervención, que simplemente les emplazo, simplemente quería darle las gracias por el tono, señores consejeros y consejeras, simplemente emplazarlos a ese gran pacto social y económico por la movilidad sostenible en la isla de Tenerife. Muchísimas gracias. Se levanta esa Secretario, sesión. ¿nos puede decir, por favor, una cuestión de orden? Si el último turno de palabras de la presidenta, estoy pidiendo por una cuestión de orden, no se levante, un mínimo de respeto. Señor secretario, ¿lo puede decir? Es que no ha dejado que el secretario interviniese. Ha impedido que el secretario interviniese. Y le estoy hablando con la presidenta. No tiene usted que salir. No tiene usted que salir. Tendrá que decir la presidenta, no usted. Que lo diga la presidenta, no lo diga usted, que tiene que salir siempre. Señor Ruano, no me dirijo a usted. Le he pedido al secretario que hablara y ha levantado la sesión.
No estoy hablando con usted, le digo a la presidenta. Usted tiene la manía de ocupar el espacio de la presidenta.